del misterio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, madrugadas, días, noches. Los saluda con mucho gusto Juan Carlos Martínez. Hoy, pues, ¿de qué te ríes, mi querido Edgardo? Me estoy aventando un speech, adelante. caramba. Llevas como media hora riéndote de mí, por Dios santo. Bueno, bienvenidos a este podcast Fórmula del Misterio. Saludo con mucho gusto a mi querido Charlie Pérez. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, JC? Es un placer. Ya vi que vienes ahí en tu barquito, ahí tienes un iceberg atrás, abusado. Sí, pero vengo en la más lanchita. bien vienes del iceberg. Sí, vengo en una lanchita de rescate en esta órale. ocasión. Uno de los botes salvavidas. Uno de los ¿Viste botes. las bengalas? Ándale, mi querido Edgardo, de una vez, ¿cómo estás? Encantado, un placer de estar con ustedes. Me Tú nada encantan más te estos estás riendo espacios. de nosotros. Bueno, te estás riendo de mí, caramba. No, Este es un me río programa contigo, serio. me río Ah. contigo, JC. Ah, Porque vienes no. muy risueño. Pues muchísimas gracias, mi querido Edgardo. Qué bueno que nos acompañan. Y pues antes de entrar a la chorcha, pues, ¿qué les parece si escuchamos esta bonita cápsula introductoria para que vean de qué vamos a hablar? Son muchos los misterios que subyacen bajo el océano, pero uno en particular es el que duerme en las heladas aguas del Atlántico y que nos ha fascinado durante poco más de un siglo. Su historia es tragedia, es asombro y leyenda. Fue en el año de 1912 que un iceberg selló el destino de miles de personas, sin que nadie pudiera preverlo, mucho menos evitarlo. O tal vez sí. ¡Iceberg a la vista! Por supuesto, ya debes de saber que nos referimos al Titanic, el transatlántico más poderoso y lujoso de aquel entonces, o al menos eso era lo que se decía. Y quizás esa soberbia fue castigada con el hundimiento más famoso en la historia de la navegación. ¿Sabías que una de las sobrevivientes fue la protagonista de la primer película que retrató la tragedia? ¿Conoces la historia del panadero a bordo? Tal vez el desastre sí pudo evitarse. No en ese momento, sino mucho antes, cuando un escritor de manera premonitoria escribió su novela, El hundimiento del Titán, con similitudes asombrosas, pero todo se quedó en la mera ficción hasta aquel fatídico año de 1912. Incluso, un hombre que soñó su propia muerte a bordo de un barco fue uno de los pasajeros del Titanic, en donde encontró su destino pereciendo tal como lo había soñado. Todos estos y más hechos extraños han logrado envolver al Titanic en una neblina de misterio que permea hasta nuestros días. Y por supuesto que no podemos olvidar la taquillera película de James Cameron, que le dio un nuevo aliento a este hecho histórico. Y hoy, una vez más, vuelve a darle vida porque se cumplen 25 años de su estreno. Así que si quieres conocer algunos de los misterios de esta embarcación y su hundimiento, no te despegues de este episodio, que estará salpicado de datos, hechos, teorías y por supuesto mucho enigma. Dios mío. Quédate con nosotros y capitanea este viaje, porque nos adentraremos en aguas profundas. Hoy, en Fórmula del Misterio, acompáñanos a bucear en los misterios del Titán. Pues ya estamos de regreso. Espero que sigan con nosotros y que les interese este tema que realmente ha tenido muchas... ¿Qué será? Es un parteaguas en la historia tanto de tragedias como también en una historia fílmica a partir de la película de James Cameron, que déjenme decirles que hace, ¿qué será? Yo creo que esta semana o la siguiente semana, no recuerdo bien, ya ven que se va a estrenar Avatar 2, no sé si lo han visto, que Avatar la primera, pues es catalogada como la película más taquillera en la historia del cine.
Entonces, yo no sé por qué, pero está bien. sí, yo tampoco sé por qué, porque está larguísima. O sea, creo Es que los malísima. colores y todo, y sonido y todo, pero otra cosa es la historia y demás. Pero bueno, en este Avatar 2 va a estar Kate Winslet. No sé si la ubican a esta ¿Va a salir? actriz. Va a salir. ¿Va a salir ahí? Ah, Va a mira, salir. no sabía. Entonces, Ok. según lo que está diciendo este James Cameron, que pues fue una cuestión muy rara para esta Kate, porque con tan solo 20 años había pues participado en esa película de Titanic y que fue pues imagínense, de no ser tan conocida a la fama mundial en Hollywood, pues le cambió muchísimo la vida y fue casi un trauma. O sea, no que se hubiera llevado mal con James Cameron, pero sí fue un pequeño trauma, porque pues cambió toda su vida en cuestión de pues nada, ¿no? Y además de la extensa filmación de esta película, pues también le provocó algunas cosas, frío, agua y todo, pero pues esos son gajes del oficio. Pero sí, últimamente está dando de qué hablar esta Kate Winslet con este tipo de información. Pero pues ya adentrándonos en tema, ¿quién quiere iniciar esta parte en YouTube? Porque hay que recordar que ya hicimos una primera parte que está ahí en el podcast sobre el Titanic. Dimos algunos datos y se nos quedaron muchas cosas en el tintero, ¿no? Y que nos diga Charlie por qué estamos haciendo este programa del Titanic otra vez con otra información, porque además fue propuesta de nuestro compañero. Así es, nuestro jefe. Ay, cálmate tú. Se están cumpliendo 25 años del estreno de la película. Ahí. También. Así que, pues es un homenaje a los 25 años de una de las... No sé, me voy a meter en problemas con JC y con Edgardo, quizá una de las mejores películas en la historia del mundo, y simplemente por los números, ¿no? Hablando del Oscar, es la película que más Oscars ha ganado. Ganó 11, igual que Ben-Hur, igual que El Señor de los Anillos, que también tiene 11. Creo que El Retorno del Rey es la que tiene 11. Titanic fue nominado a 14 estatuillas. Perdió 3 nada más. Perdió maquillaje. Perdió mejor actriz de reparto, que es la viejecita. No ganó mejor actriz de reparto, la viejecita que hace el papel de Rose, ¿no? En la película, ella no ganó. Y Kate Winslet tampoco ganó, que estaba nominada a mejor actriz, tampoco ganó. Entonces 14 menos 3, pues los otros 11 se los llevaron. Una gran producción, una mega producción. Fíjate, Charlie, hablando, ahorita que perdón que te interrumpa, que estás hablando de cifras, de una vez les doy este dato que tú lo debes de saber perfectamente. Sí, de hecho sí lo sé. La película de James Cameron, no, estoy seguro que lo sabes. La película de James Cameron costó más de lo que costó construir el Titanic. Se estima que el Titanic costó alrededor de $7,5 millones en 1912, lo que según la inflación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos serían alrededor de $190 millones actualmente. Y el presupuesto de la película del 97 era de $200 millones, que ascendería a unos $360 millones en la actualidad. Sí, una película, y aquí vamos a entrar en conflicto con JC, insisto, porque es lo que quiero, entrar en conflicto con JC. No, hombre, por una Dios película, santo. bueno, más bien con Edgardo, ¿va? Porque Edgardo era el que decía eso. Una película sin historia en realidad. O sea, la película del Titanic de Cameron del 97 no tiene una historia, porque la historia ya la conocemos. Pero entonces es ahí una sí película difiero. que está... Espérame, ahí sí yo sí difiero. Sí tiene historia. ¿Me dejas terminar mi idea? No, espérame. Es que digo, ahí dices que tiene historia, no. Adiós. Bueno, dice que no tiene historia, pero sí tiene una historia, pero enfocada a taquilla, porque no es la historia real tan apegada. Es una historia de amor insertada en el desastre del Titanic. Sí, a eso No, me y refiero, de amor, o sea, además, como dices, ficticia, porque estos personajes quién sabe si existieron. totalmente fuera de... Totalmente ridícula la historia de amor, la verdad, totalmente ridícula. Y entonces no tiene una historia y está llena de anécdotas chiquititas basadas en hechos reales. Ujú. Molly Brown,
pasajera que interpreta, ¿cómo se llama? La de Katie Holmes, ¿no? No es Katie Holmes. No, Katie Holmes no sale en Titanic. No, esa es la de Tom Cruise. No, ¿de quién hablas? ¿De qué personaje? De Molly, la señora gordita que le presta el traje a DiCaprio. Kathy Bates. Kathy Bates, y yo dije Holmes, no, Holmes es la de Tom Cruise. Sí. Esa señora existió, desde luego. La que les grita si ustedes vieron la película, que si no la vieron, ¿qué están haciendo viendo este chingado podcast? Váyanse a ver Titanic, ¿no? Hagan algo con sus vidas, no vean este podcast. La señora que les grita a los botes salvavidas que regresen a salvar más gente. Ajá. La que le da el traje a DiCaprio para que vaya a la cena. Eso es real. El capitán es real. Los guardias son reales. Los marineros que vieron, que estaban jugando fútbol con los hielos, eso es real. El niño con el trompo en la cubierta es real. ¿Qué más? Los señores que se murieron abrazados se dice que son reales. La orquesta, ¿no? La orquesta es real. Que los botes iban vacíos, eso es real. Entonces son pequeñas historias, pequeñas anécdotas que no te dicen nada a la historia completa de 3 horas y cachito. Y que Cameron tenía que centrar su historia en algo, en un eje. Y el eje pues fue: chico conoce a chica, chico se disgusta con chica porque le miente o porque le hace algo, chica se enoja con chico, chico reconquista a la chica. Ese es el asunto. Nada más que aquí, pues la chica tiene mucha lana, es de primera clase. ¿Cuándo se iba a fijar alguien así en alguien así? ¿No? Bueno, Rose en Jack. O sea, ni al caso. Mira, y te voy a decir algo de lo que tú estás diciendo. Y qué bueno que se murió, porque ese amor no hubiera llegado a ningún lado. Mira, es como María la del barrio, al final de cuentas. Exacto. Sí. Es una historia de la Rosa de Guadalupe. Pero además eso sí, pero con lana, eterna. ¿no? Pero eso sí, con lana. Con mucha lana. Pues ahí estás hablando. Y hablando de esa parte del director que James Cameron, sobre ¿cómo se llama? El capitán, el primer oficial William Maxter, que sí existió. O sea, no sé si sabías, que seguramente pues, tú lo sabes todo, Charlie, porque tú eres una enciclopedia del cine y de la música, certificada. Y del deporte. Y del deporte, certificada, eso es cierto. Certificado, además. Certificado por nosotros, ¿no? Gracias, está bien. Donde este primer oficial, no sé si recuerdan que se llamaba Stuart, es extorsionado por quien iba a ser el esposo de Rose. Ajá. Y que no quería morir en el accidente. Entonces, por lo que le pagó al oficial para que apartara un cupo para él en uno de sus botes salvavidas. O sea, sí se acuerdan esa escena, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues, sin embargo, checa esto. La escena costó grandes críticas y demandas por parte de la familia del marinero William Maxter Murdoch, dado que su verdadera historia fue difamada y distorsionada por el director, ya que eso jamás sucedió, porque en la noche de ese fatídico accidente, este oficial pues se lanzó a las cuerdas porque se atoraron y ya no podía bajar la lancha salvavidas. Entonces, pues él fue catalogado como héroe y el director pues se encargó de difamarlo y decir que pues era todo lo contrario, ¿no? O sea, pero imagínate también a qué grado fue la historia modificada para convertir a un héroe en un villano y en alguien mala onda, y le costó lana. Sí, porque la perdió además. Ajá, la perdió Cameron. Porque claro, no tenía ninguna necesidad de ponerle nombre a ese oficial, ¿no? Al oficial que le da lana a este cuate y le dice, pero el problema no fue ese. El problema fue que dispara, no sé si recuerdan que le dispara al amigo de Fabrizio. No, al amigo de Fabrizio, no, a Fabrizio. Es el amigo de Jack. Es el amigo de... Ajá. Exacto, le dispara, lo mata y después se mata a él. Y entonces cae al agua. Y entonces la familia de Murdoch dijo, a ver, güey, no, eso no fue así, tenemos nosotros los registros, los testigos, lo demandaron, ya ven que en Estados Unidos hacen demandas por todo,
demandaron a Cameron y la perdió. Y tuvo que pedir disculpas y tuvo que dar conferencias diciendo que Murdoch era todísima madre, que era un santo y que le daba dulces a los niños en Navidad. Entonces, pero insisto, qué necesidad, como dijo el Divo de Juárez, de ponerle nombre a ese personaje. ¿Para claro. qué? O sea, era un marino más, ¿no? Que le disparó a la gente. Además dicen que no hubo disparos con la gente, ¿no? El asunto desde luego está muy revuelto. Hay varios datos curiosos porque hay quien dice que, bueno, ahí en el hundimiento quizá no, pero ya cuando estaban en los botes salvavidas, sí dicen que tuvieron que repeler a los náufragos con todo lo que tenían a la mano, hachas, palos, lo que fuera, para que no se subieran a los botes. Ahí sí. Y es una de las versiones o misterios, porque hay que decir también que ese es el gran atractivo del Titanic. Se ha convertido en una leyenda, en un mito, y está rodeada de historias extrañas, de mitos, de misterios, de leyendas, ¿no? Empezando porque se tardaron como 72 años en descubrirlo, porque no creían que se había partido a la mitad, creían que se había hundido intacto, y ya cuando llegaron a las profundidades del mar vieron que efectivamente estaba partido a la mitad, ¿no? Ahora dicen que se partió en 4. Los últimos viajes al fondo del mar para ver al Titanic dicen que está partido en 4 y que las pruebas físicas dicen que así fue, que se partió en 4. De hecho, un poquitito antes en el 86 me parece que lo descubrieron, ¿no, Edgardo? Sí, 85. Por ahí, 85, 86. 85, por ahí, y se dieron cuenta que estaba partido. Entonces, en las otras versiones del Titanic, en otras versiones cinematográficas, el barco se hunde en forma vertical y ¡pum! Va ahí completito. Cameron lo partió en 2. De hecho, hay una escena donde el güey del buque que anda buscando el corazón del océano le explica a la viejecita cómo estuvo el asunto, por qué se partió en 2, etcétera, etcétera. Porque ya era un hecho científico que se partió en 2. Ahora salen con que está partido en 4, que se partió en 4 y que no se pudo haber partido en el fondo del mar, que se partió al momento del hundimiento. Claro. Pero hablando de héroes, y antes de que se me olvide, siempre hay un mexicano, ¿no? En esta bonita sección titulada Siempre hay un mexicano. Manuel Uruchurtu, o Uruchurtu, como ustedes quieran, era un mexicano que venía a Nueva York desde allá, desde Southampton. Iba a llegar a Nueva York y después iba a venir a Veracruz a ver a su familia. No lo logró. Pero él sí logró un asiento en una de los barcos salvavidas, logró un asiento. Y entonces vio a una chica que estaba llorando desconsolada y le cambió lugar. Le dijo, bueno, pues sálvate tú, yo me muero, pero te voy a pedir un favor. Ve a Veracruz, porque solo Veracruz es bello, le dijo, ¿no? Le dijo, ve a Veracruz y dile a mi familia que los amo. Nada más eso diles. Pero por favor ve. Y ya, murió en el Titanic. Esta señorita se salvó, llegó a Nueva York y cumplió su promesa nada más que 10 años después. 10 años después sí efectivamente fue a Veracruz a ver a la familia de Manuel Uruchurtu, que me parece que era hasta diputado federal en plena Revolución Mexicana, imagínense ustedes, ¿no? Así que muchas ganas de regresar a nuestro país, pues no sé si tenía, pero ese es un héroe y está en los anales de las historias del Titanic. Don Manuel Uruchurtu, que como todo un caballero, como todo un mexicano, dijo, va, le cambio el lugar, señorita. Fíjate que esa me parece una historia todavía mucho más interesante que la jalada que se aventó Cameron. Hacer una película de esa historia estaría muy padre. Pues sí. Sí. Les dije que ya descubrí que el panadero del Titanic sale en la película. No. ¿El original? No. No el original, pero sí, cuando están cortando las cuerdas y todo ese rollo para bajar los botes salvavidas y todo, hay un güey bigotón vestido de blanco que anda con su anforita
No sé si lo recuerdan, si ven la película otra vez, seguro lo van a ver. Ese es el panadero. Ok, Porque trae la anforita y anda vestido de blanco. ok. No. Pero No. la historia original dice, sí, la historia real no habla de que andaba con anforita. O sea, el güey se chupó 2 botellas de vodka de alitro, bonitas, grandotas, y que jamás salió a cubierta. Ujú. O sea, él se hundió allá abajo. No sé dónde estaba la panadería, ¿no? Pero supongo que estaba Sí, en los pisos, pues, en por los aquí. niveles de abajo, ¿no? Sí, o sea, pues estaba por Ujú. aquí. Y Sí. estoy señalando la parte baja del barco, no estaba arriba, de ninguna manera estaba arriba. Entonces, No, y fíjate que te preguntaba que si era el original, porque les voy a platicar de la primera película que se realizó respecto al Titanic, que sí fue precisamente con una sobreviviente original, Dorothy Gibson. Ella iba en el Titanic, logra sobrevivir y cuando llega a Nueva York, por azares del destino, o no sé si los productores dijeron, pues vente para acá y protagonizas nuestra película. Comenzaron a filmar la primera película sobre el Titanic que se llama Salvados del Titanic y se estrena en mayo de 1912. Y para darle más realismo, pues la mujer utilizó las mismas ropas que llevaba cuando sucedió la hecatombe, fíjense. qué huevos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, qué huevos volver al Titanic. Sí, no manches. Desafortunadamente la película, pues la única copia se quemó, entonces ya no se puede ver. O sea que la tragedia persigue a... Sí, a mí el Titanic de Cameron me parece una película muy, muy emocionante. Además, las películas, las canciones, y díganme romántico como ustedes quieran, pero además de la historia, te lleva a lugares específicos en tu vida, ¿no? ¿Qué sucedía cuando estabas viendo esa película, cuando se estrenó? ¿En dónde estabas? ¿Qué había sucedido? Yo escucho el score del Titanic tan, 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 tan. ¿Sí puedo hacer eso, YouTube? ¿Sí la puedo yo cantar o también me restringes el video? No, pues quién Bueno, sabe. no lo sé, pero así es el score. Me acuerdo mucho de cosas que sucedieron y que no les voy a contar. Pero sí les voy a contar la anécdota de mi tía Amparo. Mi tía Amparo mi tía abuela, era esposa de un hermano de mi abuelo. Entonces ya estaba grande en el 97. Un beso a la tía Amparo donde quiera que esté. Me la llevé al cine a ver Titanic. Yo ya la había visto, pero me la llevé a verla porque la quería ver. Toda la película, toda. Llore y llore. Llore y llore y me jalaba así y me decía, se van a morir, se van a morir, se van a morir. Y yo así, que cálmese tía, pues, sí, se van a morir, evidentemente se van a morir, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Entonces es muy, muy chistoso acordarme de eso, porque de veras, no les exagero, las 3 horas se la pasó diciéndome, se van a morir. Y cuando se murieron, pues se puso mal, ¿no? Evidentemente se puso mal. Ese es otro asunto de la película. Los estudios que se han hecho y cómo le han dado lata a Leonardo DiCaprio, porque lo ven en las alfombras rojas y lo primero que le preguntan es, ¿cabías en la tablita? O sea, ¿qué nivel de periodismo de espectáculos, no? Sí, bueno, Sí ya cabía en la sabemos. tablita. Hay estudios científicos de la tabla, del tamaño de la tabla que usaron en la película, y si cabía o no. Por supuesto que cabía. Pero ¿qué hubiera sucedido si sobrevive Jack, el personaje de Leonardo DiCaprio? Sí, Se mandan no. a la chingada en 2 minutos. Ella tenía otra vida, estaba acostumbrada a otras cosas que él no le podía dar, ¿no? O sea, el romance furtivo así de cuento, pues sí, padrísimo. Pero no tenían nada que ver, siempre lo he manifestado, ¿no? La Cenicienta y el Príncipe, pues no llegaron muy lejos porque ni se conocían, bailaron en la noche y ya. A estos les pasó lo mismo, ¿no? Como dices, es Mariela del Barrio, ¿no? Sí, no, definitivamente. Entonces, Oye, evidentemente lo tenían que matar. pues sí, digo, también, y hablando de ese periodismo chafa, acuérdate que hay gente que le ha preguntado a Cuarón, ¿qué se siente filmar en el espacio? No hagas tonterías, ¿no? O sea, Exacto. creo que hay niveles. Pero bueno, regresando a esta parte de... Oye, espérame, del JC, un Titanic, paréntesis. Baja. Porque hablando de la prensa y del periodismo y todo esto,
Otro de las curiosidades del Titanic, fíjate que fue que los diarios allá en Inglaterra reportaron la noticia, pero con encabezados completamente equivocados. O sea, por ejemplo, The World no reportó ninguna fatalidad, el Daily Mail declaró que no hay vidas perdidas, el Belfast Telegraph dice no hay indicios de que haya víctimas. Y la diferencia horaria permitió que los Estados Unidos, los diarios de Estados Unidos, sí dieran información más certera y más detallada, como el New York Times, por ejemplo. Sí, Esa es otra curiosidad. Claro, y te digo, regresando acá a esta parte de qué había en el Titanic, déjenme darles estos datitos ahí para que los comentemos. Bueno, había una escalera majestuosa, ¿no? Era la gran escalinata debe de haber habido principal, varias, ¿no? Ajá, pero la principal, que era el corazón que da vida a la primera clase. Qué manchado. Entonces, ¿por qué? Trae algo contra ti, Edgardo, hoy, ¿ah? ¿Por qué? Dice que efectivamente había varias escaleras. No, sí, no, obviamente, pero a lo que me refiero es Sí, pues. a la primera clase, ¿no? La del comedor, ¿no? La del reloj. De la primera clase, reloj. ajá, que claro. estaba con la cúpula. Cúpula de cristal que permitía, pues, obviamente, el paso de la luz natural, ¿no? También, no sé si sabían que había había varias barberías en el Titanic. Eso sí, no sabía, fíjate. O sea, había varias barberías situadas en primera y segunda clase. O sea, sí había ese tipo de cosas. Otra de las cosas que me pareció bien interesante, había paseadores de perros. Sí. Porque en la primera clase... ¿Ya se usaba? Ajá. Porque en la primera clase, pues, paseaban a los perros de que tenían pedigrí, ¿no? Esos perros iban más a gusto que Fabrizio. Exactamente. Es que ahorita pues, está muy de imagínate. moda esa profesión, ¿no? De que te pasean a tu perro. Pues Se ha puesto de moda. Sobre todo en la Condesa. Pues sí, Ajá. digo, también hay algunos casos donde, y hace poquito se estaba haciendo viral una chica o chico, no me acuerdo, que le hacía dañito a los perros. Ya ves que luego hay gente, los paseadores, por eso, si los pueden pasear los dueños, pues qué mejor. Si no, nada más chéquense bien que quien los pasee no les haga daño, ¿no? Exacto. Pero bueno, ahí te va. También había, pues, lo que se conoce ahorita como gimnasios, que ahí eran, pues, preparadores físicos dentro del Titanic. También había, dentro de esos lugares, había una especie como de remos y bicicletas modernas. Las bicicletas fijas. O sea, lo que ahorita conocemos casi como ¿qué será? Bueno, no sé, el ejercicio de las bicis fijas, ¿no? También había, pues, varias piscinas, había baños turcos, donde la gente, pues, se relajaba. O sea, imagínate, había casi una piscina de 10 por 4 metros, situada sobre la sala de máquinas. O sea, eso también es bien interesante. Que sí es cierto, bueno, termina. Dime. También había, ya casi acabó, bueno, faltan como 10 cositas. También había una pista de squash. Tenía squash. Según esta información que saqué, o sea, no pues la es que se inventé. supone que era un transatlántico de lujo. Ajá. Era el mejor de esa época. El más grande. Exactamente. Había lugares donde tomar el té. Pues acuérdate que, pues así son las gentes fifís, ¿no? También había un salón de fumadores que ahorita pues ya no existen. ¿O no, mi querido Edgardo? Ya Sí, no. no, ahorita ya no se puede fumar en ninguna parte. Ya no se puede fumar ni en la calle. En algunos países creo que hasta te multan si fumas en la calle. Pues también había bares y restaurantes. Había una sala de lectura, pues ya saben, fifí. Había, pues obviamente el cuarto de máquinas y todo. Era un palacio sobre las olas. Eran como 371 suites de primera clase, que casi todas contaban con bañeras, bañeras de agua salada, duchas de agua dulce, además de obviamente los muebles y camas estilo Luis XVI. También pues había vista al mar, pues era un, ¿qué será? Como un hotel súper lujosísimo flotante. Claro, general, claro. ¿no? Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Tenía casino?
Pues en estos datos no me aparece, a lo mejor sí había, que era el casino donde estaba No, y ¿sabes por qué lo pregunto? Yo me he subido a Leonardo cruceros, DiCaprio, ¿no? Ahí no jugó en un todos casino. tienen casino. Sí, pero justamente a eso iba yo, o sea, el crucero más grande en este momento, leía por ahí el otro día, no me acuerdo cuál es, por ahí lo vamos a googlear, es 15 veces más grande que el Titanic. Ujú. Entonces, a estas alturas, 100 años después, 110 años después, pues el Titanic ya no tiene nada que hacer contra los cruceros de esta época, ¿no? No, por supuesto. El tamaño, los lujos, las cosas. Antes tenían squash, pues ahora hay canchas de tenis, ¿no? Ujú. O hasta de fútbol, ¿no? Fut 7 y haces lo que se te antoje. Bueno, algo si quieres para que la gente pueda dimensionar también, porque digo, yo nunca he ido a una esta de Squatch, pero bueno, hay elevadores ahorita, no Sí. uno, hay un buen de elevadores, Ujú. ¿no? Son ciudades flotantes, para acabar pronto. Sí, claro. Ahora imagínate la cantidad de comida, es más, hay también, la gente vive como por 6 meses, o sea, en los espectáculos, cocineros y demás. Todo. O sea, Sí, pero también yo creo que van parando, hacen paradas y se van reabasteciendo, ¿no? De todo. pues, No, o sea, pues no sí, puedes aventar todo de un jalón y que te dure 6 meses. pues imagínate. Igual Imagínate las también cantidades. ¿qué será? La gasolina, el combustible, porque ya no usarán, ya no se usa carbón, como en esa época. Sí, no, yo creo que ahorita, como bien dice Charlie, ya cualquier transporte en la actualidad supera muchas veces al Titanic, ¿no? O sea, Ajá, pero haz de cuenta que es que también lo del Titanic fue muy chistoso, la soberbia. Porque haz de cuenta que fuera como si hoy Elon Musk dijera, esta es la nave espacial más importante y grande y la ingeniería de última generación y vamos a llegar a Venus, ¿no? Y entonces despega y explota y mueren todos los pasajeros. Sería Sí, algo ¿no? parecido, ¿no? Sí, Nada claro. más que en 1912. Sí, y te digo, regresando pues a esas épocas, acuérdate que también el barco de la Cunard Line RMS de Carpathia llegó al lugar del desastre, Ujú, ujú. donde logró rescatar a 705 pasajeros, porque pues, los demás pues ya habían muerto ahogados o congelados, pues Ujú. debido a la temperatura. Pero más tarde llegó el Californian, el SS Californian, que era un barco mercantil que en esta historia pues tiene un papel muy controvertido, porque se encontraba a solo 20 millas de distancia. Es Y correcto. pudo haber llegado antes de este hundimiento, pero pues el oficial de comunicaciones se le hizo fácil desconectar el telégrafo, pues debido a que había recibido un maltrato por parte del telegrafista del Titanic. Entonces, pues este barco, el Californian, se ocupó de recuperar cadáveres que estaban flotando en el agua. O sea, imagínate, se recuperaron más de 300 cuerpos, Ujú. de los cuales 100 pues fueron devueltos al mar por su mal estado. O sea, Sí, también además, hubo yo- mucha negligencia. Además ignoraron las bengalas. Las bengalas. Las Sí, bengalas son señal de señal de auxilio. ¿no? Ujú. De que algo está sucediendo. No son como el tiquitaca en Acapulco, el yate fiesta, ¿no? El acatiki, Sí, no. ¿no? Y el yate fiesta, que y No, avientas hombre. bengalas y todo. No se trata de eso. Vieron las bengalas y les valió madre. Dijeron, nos vamos De a tardar hecho- 4 horas en llegar. Y el Ujú. Carpathia sí llegó, pues Llegó pues ya nada más a rescatar lo que se recoger podía, sí. lo que es exacto. Pero fíjense que de hecho también hay uno de los grandes misterios sin resolver, que son todas estas cosas que envuelven al Titanic, que lo hacen leyenda, es que los botes salvavidas, cuando se encontraban en el agua, vieron unas extrañas luces en el horizonte. Y pensando que pertenecían a otro navío, los supervivientes se dirigieron hacia ellas lo más rápido posible, pero de repente estos puntos luminosos desaparecieron. ¿Qué eran aquellas luces? Pues nadie lo sabe.
Hay una teoría que asegura que era el ballenero finlandés Samson, que estaba varado, pero al transportar un cargamento ilegal de pieles de foca, pues no hizo caso y se alejó. Pero yo creo que eran ovnis, ¿o no, mi querido Edgardo? Podría ser, es una teoría bastante plausible, fíjate. Sí, pues es que acuérdate que siempre pues los ovnis han estado en casi todas las tragedias. Sí, es correcto, ¿No? O sea, no es algo que me lo saque de la manga. O sea, sí Oye, y fíjate también lo chistoso, mi querido Charlie, es que se ha creado como una memorabilia, una fanfilia alrededor del Titanic, porque hay gente obsesionada con este acontecimiento y muchos artículos han salido a subasta y pagan cifras millonarias por obtenerlos, y la gente hay pósters y se informa. Es como toda una cultura, ¿no? Del Titanic que ha permeado. Sí, esa locura por tener algo pues histórico o algo que estuvo en ese momento histórico que, insisto, ya tiene 110 años de que sucedió. Cuando descubrieron los restos del Titanic allá hundidos en el Atlántico, mucha gente se peleó por pensar de qué manera ir a sacar lo que fuera, una taza, un plato, un pedazo de madera, un pedazo de cama, el menú, muchas cosas, ¿no? Hablábamos hace poquito del menú sí, que subastaron, $100,000 me parece, ¿no? Que dieron por un menú de la cena del Titanic. Entonces, ¿para qué quieres tú el menú de la cena del Titanic? No lo sé, pero pues lo compraron $100,000 y ahí lo deben tener. Y así muchísimas cosas, ¿no? Esa locura por tener algo histórico, ¿no? Y es normal, es una cuestión propia del ser humano, o sea, es una cuestión de pertenencia, de decir, yo tengo eso que perteneció, que estuvo, ¿no? En algún lugar histórico que te guste o te apasione. Sí, pero hay muchos otros eventos que no han generado ese interés y esa filia. Claro, hay muchos otros que no. El Titanic tiene algo, Ajá, o sea, exacto. Porque ni siquiera es la tragedia marítima más grande, ¿eh? O sea, sí, esa viene en la Segunda Guerra Mundial con el submarino del que platicábamos alguna vez. Los nazis hundieron un barco, también un crucero, y ahí sí murieron como 9,000 personas, me parece, algo así. Esa es la peor tragedia en la historia, vaya por 1938, 39 más o menos. El Titanic ni lejos, ¿eh? En el Titanic murieron, me parece que 2,400, 2,500 personas, algo así, pero no es ni cerca la peor tragedia marítima en la historia del mundo. Sí, no, pero repito, tiene muchos acontecimientos rodeándolo, muy extraños, curiosos, misteriosos. Fíjense, por ejemplo, les voy a platicar ya para despedirme yo como última dato. ¿Ya te vas? No me voy, pero pues ya no pienso dar más información. ¿Ya no pienso hablar? Una azafata y enfermera, Violet Jessop. Esta mujer fue contratada por la compañía White Star Line. Sobrevivió a 3 naufragios. Primero, destinada al RMS Olympic, que el 20 de septiembre de 1911 colisionó contra el HMS Hawk, pero ahí pues no hubo víctimas y entonces evidentemente se salvó. Jessop tenía solo 25 años cuando sobrevivió al hundimiento del Titanic, su segundo accidente. Y tras esta tragedia marítima, comenzó a trabajar en el Britannic, apodado el Titanic 2 por los medios de comunicación, por si fuera poco, hasta que se encontró este barco con una mina que había sido arrojada por un submarino alemán en 1916 y se hundió. Jessop escapó de nuevo, pero esta vez sí con una grave lesión en la cabeza que la afectaría por toda su vida, pero sobrevivió a 3 naufragios la señorita. Y ya no se volvió a subir a un barco. Pues no sé. No, digo porque quizá el problema era ella, ¿no? O sea, barco que se subía, barco que naufragaba, entonces a lo mejor... Podría ser. Que a veces también suele suceder. Sí, o pues si ella se sube a un barco, tú te bajas, ¿no? Sí. ¿Me puede enseñar la lista, pero por qué favor? afortunada, ¿no? La señora.
Sí, claro, sí, de sobrevivir a los 3. No, Pues sí, creo que yo le diría como que le jugaba mucho al ensarapado. Al papas fritas, ¿no? Sí. Pero tú, JC, traes creo que uno de los mejores datos. Cuéntanos los vaticinios que hubo antes del Titanic, de un periodista y una novela. Ah, pues sí, como alguna vez lo comentamos. Eso es interesantísimo. La novela se llamaba, si mal no recuerdo, El Titán. Ajá, exactamente. Titán. ¿Y como cuántos años fue antes de la tragedia? 20. Sí, 20. Como 20 añotes. A ver, Charlie, tú échame la mano. Que sí, tú, más o menos te 20. Digo que eres una 20 años antes, una cuate escribió, a ver si ahorita les damos el nombre del novelista. Escribió de un barco gigantesco que no lo hundía ni Dios, que además se dice que nadie Morgan dijo Robertson. eso, que eso, ¿perdón? Morgan Robertson, que se dice que nadie dijo eso de que no lo hundía ni Dios. Pero pues a lo mejor por él lo escucharon, porque eso no es su idea de Cameron, eso es idea desde siempre. Sí. Inundible el Titanic. Pero bueno, hablando del Titán, 20 años antes, en 1892, me parece, por ahí, 93. 98. Por ahí salió la novela, que hablaba de un transatlántico impresionante, muy lujoso, con 4 chimeneas, de tal amplitud, muy rápido, que podía correr a tantos nudos, que tenía esto y esto. O sea, describió el Titán. Describió que chocaba con un iceberg, ¿no? Y también. que chocaba con un iceberg y que se hundía y que se morían todos. A grandes rasgos, escribió la historia del Titanic en su novela. Una cosa muy, muy curiosa porque así fue. Falló por algunos datos duros de dimensiones, de longitudes, de tantas o cuantos camarotes, de tantos o cuantos pasajeros, etcétera, etcétera, pero en general le pegó a todo. Y eso es una cosa bien extraña. Platicamos aquí el otro día. ¿Qué opinan? Un viajero en el tiempo vio el Titanic, regresó y escribió su novela, porque además fue una novela que pasó desapercibida durante esos 16, 18 años antes de la tragedia, desde que se publicó hasta que se hundió el Titanic. Nadie peló la novelita de este güey, hasta que se hundió el barco. Entonces ahí dijeron, chinga, miren, hay una novela que vaticinaba este rollo, ¿no? Ajá. Ahora, si usted, amigo del misterio, cree que eso es una coincidencia extraña, un misterio, una casualidad, las cosas se ponen todavía más misteriosas, más extrañas y bizarras. Pero ya no ibas a decir nada tú. No, pero pues es que me pican. Bueno, vas. Fíjate, bien, continúa. Mucho antes de esa novela, W.T. Stead relató en un artículo llamado Futility, recreaba un hipotético hundimiento de un lujoso transatlántico en el Atlántico Norte. Esto fue en 1880. En 1892 volvió a narrar una historia de un colosal hundimiento, y en 1910, guiado por esta extraña obsesión de los hundimientos, daba una conferencia sobre la seguridad de los barcos. Bueno, pues este hombre, W.T. Stead, incluso llegó a soñar su propia muerte a bordo de un transatlántico. Pues ¿cuál va siendo su destino? Que toma un boleto en el Titanic para ir a una reunión en Estados Unidos y muere a bordo del Titanic. Eso no se hace. Si llevas toda tu vida profetizando ese tipo de tragedias, no te subes a un barco. Creo que es jugarle al Canelas. Acuérdate. ¿Sí saben por qué se dice jugarle al Canelas? ¿Te puede decir? Sí. Porque hagas lo que hagas, me la pelas. Uy, no manches. Dijo clamó el príncipe. Ese fue el dato inútil de hoy. Oye, mi Charlie, pero acuérdate. Sí, no te subes al barco. Acuérdate que algo parecido le pasó a Richie Valens. Sí, claro. Sí. Toda su vida soñó que moría en un accidente de avión. Y así fue. Pero él sí. Pero yo creo que ahí lo atrás. Yo creo que ahí lo atrás. Oigan, y regresando a este autor de este Titán, chequen esta parte.
este autor no hizo un libro premonitorio acerca del Titanic, ¿no? Simplemente escribió su novela y la publicó antes y todo. Pero ¿qué creen? La única premonición de este Morgan Robertson, pues escribió una novela titulada Más allá del espectro. Y aquí, fíjate, pronosticó una futura guerra entre Estados Unidos y Japón, que se arrancaría pues con un ataque marino sorpresa por parte de los asiáticos a instalaciones norteamericanas. Y esta novela la escribió 27 años antes de que fuera el ataque de... Todos dicen que es de Pearl Harbor. Ya lo dijo mi Charlie, viajero en el tiempo. Yo creo que sí era una cosa ahí rara que pues escribió. Además, o sea, 2 libros, imagínate 2 libros. Sí, porque además ahí Nostradamus se queda cortito, porque Nostradamus ahí daba señales, cuartetas, ¿no? Y se levantará en el norte con la torre sur que caerá a manos de la... Este güey dice Estados Unidos contra Japón va a empezar con un ataque a una base naval. Ah, chinga, ¿no? Y el Titanic, aguas, o sea, si pueden... Debe estar por ahí en PDF en internet, el libro Titán. Échenle un ojo, de veras es impresionante la similitud. Y lo que está diciendo JC, más. O sea, este güey te está diciendo, este asunto va a ser así. Sí, y fue 27 años del ataque, 27 años antes del ataque. Y fíjate, un año antes de morir, pues este escritor murió por una sobredosis protioide y yoduro de mercurio. O sea, se envenenó y ya la parte como, no sé si sea novelística o romántica de una tragedia, el cuerpo de este Morgan Robertson se encontró delante de una ventana abierta, por la que presumiblemente estuvo mirando el mar hasta que sus ojos se cerraron. O sea, en esa parte como poética, ¿no? Pues qué rico, ¿no? Pero pues... Murió como quiso. Exactamente, pero imagínate, o sea, escribió este tipo de novelas, pues antes de que sucedieran los hechos, ¿no? Tan apegados a la realidad hoy en día. Bueno, por todas esas cosas, el Titanic se ha convertido en leyenda. Claro, sí, hay muchísimas cuestiones alrededor de... Ahora, yo le tengo una pregunta al Charlie, nada más ya... Pues no, ya te ibas. Pero no, es que me da curiosidad, quiero conocer tu opinión. Sí. ¿Existió o no existió el corazón ese rosado, la gema? No, el corazón del océano, no. No, fue un invento de la Rosa de Guadalupe en la pluma de James Cameron, creo yo. Ok. Eso se hablaba, ¿no? Sí, se hablaba por ahí de que había una gema y joyería muy importante a bordo del Titanic, ¿no? Pues en la entrega del Oscar del 98 a Kate Winslet le llevaba justamente el corazón del océano, el de la película. Creo que era no me hagan mucho caso, pero creo que sí era joya de diseñador, ya saben que les prestan las joyas y todo, y carísima la joya. Y con el asunto, de por sí era muy cara, y con el asunto de la película, pues peor. Y se la prestaron a mi Kate para la ceremonia del Oscar, la llevaba puesta ese día. O sea que no la aventó al mar, o sea, se la quedó. Sí, pues sí. Ya la llevaba en el saco. La llevaba en el saco, sí. Sí. Pero bueno, decíamos el otro día que hay dos, ¿en qué termina la película? Termina en que la viejecitina avienta saca de su bolsa el corazón del océano y lo avienta, ¿no? Es que había 2 finales. Sí, a eso voy, porque hay un final alternativo donde se lo enseña al güey que lo anda buscando, porque ahí empieza toda la película, en que hay un güey haciendo una misión para recuperar el corazón del océano, de eso se trata. Al final le dice, pues mira, güey, yo aquí lo tengo, y se lo enseña. Y este güey lo saca de la cajita y lo ve y dice, ay, qué bonito, lo regresa, y en frente de todos lo avienta la señora. Pero el final, el que todos vimos es el original, el oficial, es que la señora al final me refiero de todo el recorrido, sale a la escalinata y ella solita, sin que nadie la vea, saca el corazón del océano y lo avienta al mar. Ahí termina, nadie se enteró que efectivamente lo traía. Sí, no. Porque se supone que eso no se los cuenta. Eso se acuerda nada más ella sola. Mete la mano al abrigo y dice, ay güey, pues aquí estaba, ¿no? En fin. Pues sí.
Pero bueno, algo más que quieran contarnos, mis queridos amigos del misterio. Pues no, nada más que nos comenten aquí abajo. Andan muy perdidos, nadie nos comenta, nos tienen bien abandonados. Comenten aquí abajo si quieren, si ya vieron la película, qué les pareció este podcast, de qué quieren que hablemos, de qué no. Díganos ustedes, oriéntenos, por favor, edúquenos de para dónde quieren que jalemos. Y si llegaron a este punto, escriban aquí abajo, me subí al Titanic. Claro, oye, y en redes sociales, a ver si podemos poner el menú del Titanic. Lo subimos, sí. ¿No? Para que la gente no pague miles de dólares por un papelito. Ahí lo pueden ustedes vean imprimir. En digital. Lo pueden imprimir en papel fotográfico y tienen ustedes el menú del Titanic. Claro. Hay que echarle creatividad. Pues imagínate, qué buena onda. No estaría mal. Pero bueno. Algo más, mis queridos amigos del misterio, el comandante en jefe y el investigador Chipocludo, ¿algo más? No, pues digo, sí hay más que comentar, pero pues ya vámonos por hoy, ¿no? Sí, yo creo que por hoy ya estufas. Mi querido Charlie, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer subirnos al Titanic esta noche, así que disfrútenlo. Muchas gracias. Sí, claro, y sí concuerdo contigo, es una gran película dominguera. Muy bien hecha, está muy bien hecha, muy chida. Y hay que recordar, es maravillosa. Y hay que recordar que parte de esa película, o casi toda, se hizo en México. En los Rosarito. De Rosarito. ¿No? Se dice que James Cameron era un hijo de su chingada madre, para decirlo fácil, como director en las filmaciones y todo. Y la gente del staff y los que trabajaron en carpintería y en todo ese rollo, traían sus camisetas. Cuando terminaron la filmación traían sus camisetas que decían "Sobreviví a James Cameron". Sí, eso es lo que cuentan, ¿verdad? Es un director difícil, según dicen. Sí, debe ser como muy capataz. Además de farsante pesado. Y además hubo varios decesos, ahí porque el barco lo construyeron ahí en Rosarito y varias personas murieron. Se dice que cuando levantan el barco y se caen, hay un güey que cae en un ventilador cuando el barco se levanta y se caen. Esas caídas son reales. Ahí abajo había colchones y cosas, pero hay uno que pega en un ventilador. Se dice que ese se murió. Fue de los varios extras y trabajadores que murieron durante la filmación de Titanic allá en Rosarito, Baja California. Fíjate que yo fui a asomarme al casting para extras. ¿Sí? En un hotel de Reforma lo hicieron. Y pues yo ni por aquí no sabía ni quién era el director, ni de qué trataba la película, ni nada. Y una fila enorme. Dije, no, vamos a la yo, ¿qué voy a hacer aquí? Ese director había dirigido Terminator. Nada más. No era cualquier cosa. Sí, pero por una película no puedes darle gloria a un farsante. Bueno, y Terminator 2 también. que pues ya no. No, estás muy rudo, mi querido Edgardo. Pero mira, vamos a hacer una cosa, querido Edgardo, salvo su mejor opinión. En el próximo podcast de video de YouTube, la próxima semana, vamos a empezar, independientemente de lo que hablemos, porque no tenemos ni idea, vamos a empezar con tu odio hacia James Cameron, que nos expliques por qué le tienes tanto resentimiento. Nos lo platicas la semana que entra, ¿qué te parece? Me parece bien. Además, qué entusiasmo, caramba. Lo dejamos ahí como un gancho para los amigos del misterio, ¿no? Exacto. Si usted quiere saber por qué odio a James Cameron, véanos la próxima semana. Así es. Okay. Es más, mejor pongan aquí abajo, yo también odio a Cameron. Bueno, pero mi querido Edgardo, muchísimas gracias con todo tu odio hacia James Cameron. Muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes, JC, mi querido Charlie, es un placer. Bueno, mi querido Charlie, otra vez te despido, ¿por qué no, mi querido Charlie? Muchísimas gracias. Cuídense mucho, un placer. Hasta la vista, baby. No, como hombre, dijo Terminator de James Cameron. Por si a Edgardo no le queda claro. Bueno, ahí está. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Dígame. I'll be back. También claro. Bueno, ahorita cierras con eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que se hayan divertido. A ver si... No sé si dé para un segundo podcast, que yo creo que sí. Ya con otro tipo de cuestiones fantasmales. Por ahí leí algo del Titanic, que creo que todavía por ahí lo ven. De repente algunos barquillos. Seguro. Pero bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Juan Carlos Martínez. Denle like
a Grupo Fórmula y a que se nosotros suscriban. también. Suscríbanse. También a nuestro canal. Véanos también en Twitter. Y pues muchísimas gracias. Hasta luego. Bye bye. ¿No dijiste I'll be back? No, es que ese eras tú. Ese eras tú. Ok. I'll Muchísimas be back. gracias. Hasta luego. Vas, Charlie. I'll be back. Fórmula.